Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio semanal. Y lo iniciamos con nuestro estudio de este día. Y antes de poder pasar a lo que será nuestro estudio de hoy, vamos a tener una oración para que podamos hacerlo de la mejor manera, con la bendición de Dios. Inclinamos el rostro ahí donde estamos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un nuevo día, nos das una nueva semana, Señor, y confiados de que tú vas a estar con cada uno de nosotros durante estos días, enfrentaremos cada uno de estos días. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Que este sea nuestra tarea diaria, Padre. Que esta sea nuestra primera acción durante el día, estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, para que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros durante este estudio y que seas tú, Señor, el que nos instruya, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de este estudio. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 7 de la lección de este trimestre que se titula Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. Y ya llegamos ahora a lo que es la lección número 7, titulada El cuerpo unificado de Cristo. El cuerpo unificado de Cristo, y la lección para hoy, día domingo 6 de agosto, se titula La unidad del Espíritu. Ese es el tema para hoy, domingo 6 de agosto, la unidad del Espíritu. Bien, y durante el estudio de esta semana, vamos a estar examinando el libro de Efesios ya en el capítulo 4, en los versículos 1 al 16. Ese será el estudio durante esta semana, ¿verdad? Es un estudio texto donde Pablo instruye a los efesios sobre el contexto exaltado de la unidad de Cristo. Ese concepto de Pablo, ¿verdad?, que le da a los efesios acerca de la unidad en Cristo, el cual debería de influir en el creyente al afrontar los problemas de la vida y el compañerismo de la iglesia como un solo cuerpo, un cuerpo unificado en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. En esta sección de, de esta semana, Efesios 4, 1 al 16, se presentan exhortaciones especiales respecto a los deberes y a los privilegios del cristiano debido a la gracia recibida. Y es que, como dice la palabra de Dios, de gracia recibimos, de gracia debemos también de dar, ¿verdad? Entonces, esas son las exhortaciones que Pablo presenta. Y también presenta las responsabilidades mutuas entre cada uno de los creyentes. Antes de leer el texto bíblico para hoy domingo, voy a compartir con ustedes lo que dice Elena de White en su libro Nuestra elevada vocación, en la página 184. Ahí dice lo siguiente: los miembros de la Iglesia de Dios en esta tierra son como diferentes partes de una máquina, todas relacionadas estrechamente unas con otras y dependientes de un gran centro. Debe haber unidad en la diversidad, dice Elena de White. Ningún miembro de la familia del Señor puede trabajar independientemente en forma exitosa, desprendido de los demás. Nadie puede trabajar, nadie lo va a hacer con éxito desprendido de los demás. Todos deben utilizar al servicio de Dios las capacidades que se les han confiado, para que cada uno contribuya a la perfección del todo. Con nuestras capacidades, cada uno, dice Elena de White, que cada uno, las capacidades que se nos ha confiado, cuando nosotros hagamos uso correcto de esas capacidades, eso va a beneficiar, dice, a
todo el cuerpo. Todo, o sea, va a contribuir a la perfección de todo, pero ese todo es toda la iglesia, todos los hermanos. Y de eso se trata. Cada uno debe trabajar bajo la supervisión de Dios, termina diciendo el texto que comparto con ustedes. Y es que en el pueblo de Dios hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad. Cuando nos invita a que haya unidad en esa diversidad, se refiere a que haya unidad en el espíritu, ¿verdad? Solamente hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Encontraremos diversidad de pensamientos y diversidad de caracteres, porque no somos iguales, somos diferentes cada uno, pero la verdad solamente es una. Y en esa verdad es en la que debe haber unidad. Eso es lo que nos dice Pablo. Ahora leemos en Efesios el texto que nos lleva al estudio de este día. Efesios 4, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Viene el otro consejo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos andar como es digno de la vocación, y es que nunca vamos a ser dignos de nuestro llamamiento. Nosotros no vamos a ser dignos, jamás, nunca vamos a ser dignos de nuestro llamamiento, pero podemos colocarnos continuamente bajo la dirección de Dios. Si dependiera de una dignidad innata en cada uno de nosotros, Dios no llamaría a ningún hombre. Pero cuando leemos en Lucas 15:19, ahí leemos que el hijo pródigo reconoció que era indigno de ser llamado hijo de su padre. En ese momento el hijo pródigo estaba expresando la confesión de todo pecador arrepentido. El Señor no nos ha llamado porque somos dignos. La dignidad viene después del llamamiento. No nos llama porque somos dignos. La dignidad viene después del llamamiento. ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados como los efesios, que en la vida antigua éramos extranjeros, andábamos por el mundo sin Dios, sin esperanza? Y luego conocimos el Evangelio, conocimos la verdad y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y fuimos incorporados para formar un solo cuerpo con el pueblo de Dios, y de esa manera ser partícipes también nosotros de las promesas. De esa manera nosotros también recibimos las promesas. Y así como Pablo exhorta a los efesios a que presenten alguna evidencia de ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que es fruto de la bondad divina, de la misma manera nos hace esa exhortación hoy a nosotros. Hoy en día nos exhorta Pablo también de esa misma manera. Caminar por la senda cristiana significa más que una simple preocupación por diferentes actos externos de conducta. Depende de la actitud o condición interna que da origen a la motivación que impulsa los actos de conducta. No es simplemente preocuparnos por los diferentes actos externos de conducta, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho la actitud o la condición interna que da origen a la motivación que nos impulsa a los actos de buena conducta. Pablo hace un llamado a actuar con humildad, a actuar con mansedumbre, a actuar con paciencia los unos con los otros. Y el escritor de la lección dice
que este énfasis en el llamado que hace Pablo es para practicar esas virtudes que nos van a conducir a la unidad, a esa unidad eh, que Dios desea que haya en su pueblo. Primero, nos dice que tiene que haber humildad, ¿verdad? La idea de humildad no era tenida en gran estima entre los pueblos no cristianos en la antigüedad. En escritos seculares, las palabras relacionadas con humildad significaban degradación o envilecimiento del espíritu. Las palabras relacionadas en los escritos antiguos que escribían esos escritos seculares, esas palabras relacionadas con humildad, los sinónimos eran degradación o envilecimiento del espíritu, ¿verdad? Pero cuando se es cristiano, el cristiano vino y ensalzó el sentido del término, haciendo significar humildad abnegada. Bueno, el mismo maestro se describió a sí mismo como humilde, como manso, ¿verdad? Manso dijo y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11:29. La orden de andar en toda humildad es dura para el corazón inconverso, pues está en contra de cada impulso natural del espíritu humano. Para aquel inconverso, hablar de humildad es duro. Y ahí es donde, entonces, si yo no soy humilde, quiere decir que todavía soy arrogante, que todavía soy engreído. Es porque todavía no tengo un corazón convertido. Eso es lo que me está diciendo ahorita. De eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La orden de andar con humildad es dura para el corazón inconverso. Ese corazón inconverso difícilmente va a reconocer la humildad. Luego, Pablo también habla de la mansedumbre. Primero, el que es humilde va a aceptar ser perjudicado por causa de otros y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. Esa es la mansedumbre, ¿verdad? El que es humilde acepta ser perjudicado por causa de otros y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. Sin esta cualidad, que es muy esencial para la unidad de la iglesia, pronto se van a producir divisiones dentro de la iglesia. Sin esta cualidad, sin esta virtud, la iglesia está en riesgo de ser dividida. Y como la mansedumbre es la negación de la agresividad, ¿verdad? Aún ante la provocación, ¿verdad? Jesús decimos que fue manso porque cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban eh, lacerando con aquel látigo, cuando lo estaban golpeando, cuando lo ultrajaron, ahí lo estaban provocando, pero Jesús no reaccionó. Y esa es la mansedumbre, la negación de la agresividad aún ante la provocación. Y luego Pablo también habla sobre la paciencia. La paciencia es la esencia de la resignación en toda circunstancia y desde todo punto de vista. La paciencia es una cualidad divina que Dios ha demostrado que posee a través de los miles de años de pecaminosa rebelión de los ángeles y de su creación de los hombres. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Y Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros.
Allí está demostrada la paciencia. Y se produce en el hombre como un fruto del Espíritu. La paciencia viene a ser un fruto del Espíritu. La paciencia solamente se manifiesta en un corazón que ama. Si en el corazón no hay amor, difícilmente habrá paciencia. Eso es lo que pasa. No hay tolerancia, no hay paciencia. ¿Por qué? Porque no hay amor de por medio. Sin amor no hay paciencia. Y luego, en el versículo 3, Pablo hace un llamado a los efesios para que sean solícitos a que se esfuercen de verdad por guardar o mantener la unidad del Espíritu. Al existir las virtudes que vimos antes, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre y la paciencia, cuando existan estas virtudes, podemos dar por sentado que ya existe la condición o la situación para que la unidad en el Espíritu se pueda dar. Hasta entonces habrá unidad, porque no puede haber unidad si hay arrogancia, ¿verdad? Si yo me siento más que los demás, ¿cómo va a haber unidad si yo no soy humilde? Y la humildad me va a llevar también a ser manso. Y si yo no estoy dispuesto a soportar nada, entonces no hay mansedumbre. ¿Cómo va a haber humildad? ¿Verdad? Con esas tres virtudes ya existirá la condición para que se dé la unidad que el Espíritu proporciona. Y esas mismas virtudes nos van a ayudar a mantener esa unidad. Elena de White escribió en su libro La maravillosa gracia de Dios en la página 211. Ella escribió lo siguiente: la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, dice Elena de White, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa, de la vid, únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él, día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. La vid tiene muchos pámpanos. Sin embargo, aunque todos los pámpanos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo, dice Elena de White. En los diferentes tipos de trabajo que realizan, debe tener una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. El mismo Espíritu, de distintas maneras, obra por medio de ellos. ¿De quiénes? De los miembros de la iglesia. Y oiga cómo termina. Dice, hay acción armoniosa, aunque los dones sean diferentes. Aunque los dones sean diferentes, hay armonía. Hay armonía en las cosas de Dios. Muy interesante este párrafo. Primero nos menciona que si estamos unidos con Cristo, automáticamente habrá unidad con nuestros hermanos, ya que habrá un mismo pensar y habrá un mismo sentir. Hoy en día, tristemente, podemos ver cuán dividida está la iglesia, cuántas divisiones se están haciendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos están queriendo imponer su interpretación bíblica y se han generado muchos pensamientos que son diferentes respecto a lo que Dios quiere en su palabra. Por ejemplo, la ordenación de la mujer. La ordenación de la mujer tiene muy dividida la iglesia. Estoy hablando a nivel mundial. Tiene muy dividida porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el voto de la conferencia general? Eso es lo que debe
mandar, no lo que yo quiera, no lo que a mí me conviene. Otro tema que tiene dividida la iglesia es el tema de la música. Si importa solo la letra, o importa solo la música, o importan ambas cosas. ¿Qué es lo que importa? Otro tema es la adoración. La adoración se ha vuelto o la quieren hacer ver como que es algo cultural y por lo tanto no hay problema en la forma que adoren allá en África, por ejemplo, o en Europa, o en el Caribe, o en América Latina. No importa cómo adore cada uno, adore cada quien como quiera, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no está Pablo llamando a que debemos estar unidos? Y así hay muchos otros temas que están dividiendo a la iglesia y son temas muy importantes porque tienen que ver con la obediencia a Dios, con la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y comparto una última cita con ustedes, ¿verdad? De Elena de White, que tiene que ver con la unidad de la iglesia y está en su libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo número 8, en la página 253. Dice Elena de White en ese párrafo: muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. ¿Hay fraternidad cristiana en tu iglesia, mi querido hermano? ¿Cómo es esa fraternidad que existe? No es la oposición del mundo. Oiga bien lo que dice Elena de White acá. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. Qué interesante lo que dice Elena de White. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y por la calumnia. En otros temas hemos estudiado acerca de la calumnia, acerca de la crítica, qué es la crítica y qué es la amonestación, porque no hay que confundir esas dos palabras, ¿verdad? El significado. Y continúa diciendo el texto: la armonía y unión existentes entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar ese testimonio, pero para hacerlo, dice, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Tremenda la cita de nuestra hermana Elena de White. Qué tremendo. Pareciera como que si estuviera ella escribiendo actualmente para todo lo que está aconteciendo en nuestras iglesias. No hay fraternidad cristiana, ¿verdad? Y se han formado dentro de las iglesias, en algunas se han formado argollas, ¿verdad? Aquellos grupitos de hermanos, donde para poder entrar a ese grupo de hermanos hay que cumplir ciertos requisitos. Inconscientemente lo han hecho. Por ejemplo, hay que pensar igual que ellos, ¿verdad? Hay que pensar igual que ellos. Y otro requisito puede ser pertenecer al mismo estatus social, ¿verdad? Eso es lo que más daño quizás está haciendo a la iglesia. Entonces, ¿dónde está la humildad de la que Pablo habla? ¿Dónde está esa virtud? Y bueno, no voy a seguir porque no voy a hacer que hable de más, ¿verdad? Y no es esa mi intención. Entonces, lo último que Elena de White dice en este párrafo es que debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. ¿Y dónde conocemos cuál es la voluntad de Cristo? Claro que en la Biblia. Allí está su voluntad. Allí están sus indicaciones, ahí están las instrucciones para cada uno de nosotros. Estudiemos para que la unidad a la que Pablo nos llama pueda ser una realidad, tanto en nuestras vidas como en nuestras iglesias. Al final, Pablo, en los capítulos
En los versículos 4 al 6, siempre del capítulo 4 de Efesios, Pablo procede a presentar 7 asuntos que producen esta unidad. La unidad de la que hemos hablado hoy, Pablo presenta 7 asuntos que producen esta unidad, ¿verdad? Cuyo vínculo es la paz, como termina diciendo Pablo en el versículo 3. Pero estos 7 asuntos serán nuestro estudio para el día de mañana. Así es que te esperamos acá en Conectados con el Cielo para continuar con nuestro estudio. Hasta pronto y que Dios te bendiga.